Buenos días, sus señorías. Hoy es sábado. Estamos por la mañana del sábado. La gente se ha lanzado como loca a hacer cosas, a irse por ahí, a arreglar jardines, a hacer compras. Y yo me he levantado, como decías, los estopa con un cable cruzado y me he puesto aquí porque no conseguía más que darle vueltas a que ayer hice Sebastián, hasta el Sebastián se va. Ayer os subí un vídeo sobre las notas de escritorio y demás, y se había quedado un pequeño fleco suelto. Y es que en el formulario de abrir las notas no había activado el wrap, con lo cual, en el testario donde escribes, con lo cual cuando escribías en la nota se te iba por la derecha. Aunque luego al verse se veía bien, ajustadito, pero al escribir y se me había olvidado añadir de quién es el mensaje cuando eliges para verlo la forma de los avisos de escritorio en vez de del post-it. Y nada, y me he levantado, eso no puede ser, lo he corregido, lo he subido al enlace del vídeo. Entre paréntesis, si lo bajasteis ayer, podéis bajarlo hoy otra vez y podréis ver con ese par de detalles corregidos. Pero no quería hablaros del programa ese, sino de en qué situación a veces uno se encuentra a sí mismo. Y me he puesto, cuando he terminado con eso, digo, bueno, vamos a coger el Nexo, que lo tengo ya para mostraros en la gestión de usuarios y personas casi. Y entonces me he puesto, he avanzado muy poquito porque me he perdido en detalles. Me he perdido en que si este interface para ver los distintos aspectos de una persona me gusta, que si este interface interfiere y no es coherente con lo que tenía el otro y no, que si cambio, ¿qué te diría yo? El tab panel por un tab strip, el aspecto mejora, pero se pierde esto, no, así que empeora, ponemos entonces mejor un workspace. Pero eso implica que el programa tiene dos workspaces y eso ya es excesivo, así que vamos a poner y bla, y bla, y bla. Y he cambiado, afinado detalles, he puesto cosas y en todo eso, de repente, como siempre pasa, te entra la duda, la eterna duda. ¿Y para qué demonios estoy haciendo esto? El proyecto Nexo, lo vi también esta mañana, ya tiene 11 vídeos. 11 vídeos en los cuales intento desglosar los distintos aspectos y herramientas que se necesitan para al final, cuando ya esté el Nexo 100%, instalarlo en tu programa de redes que tienes para controlar a tus usuarios, etcétera, 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 cosa que no va a hacer nunca nadie. Y me pregunto, ¿para qué tanto detalle? ¿Para qué tanta coherencia? ¿Para qué tanto escarbar y poner y aquí ajustar y quitar y embellecer? Si esto no lo va a usar nadie, querido Jorge. Si esto lo haces porque estás viejo, estás jubilado, te aburres. Si compartir cosas que la gente no ve no tiene sentido. Pero entonces me he acordado de la famosa anécdota de no me acuerdo qué maestro escultor al cual le encargaron las estatuas de la fachada de no sé qué catedral. Ya sabéis, son unas estatuas de señores ilustres de la iglesia, o de santos, o de dioses, o de la Virgen, o de lo que sea, que se ponen en unas hornacinas en lo alto de las fachadas como eso, homenaje e inspiración de los fieles. Y la anécdota cuenta que estaba el escultor en su taller haciendo esas imágenes y uno de sus alumnos se dio cuenta de que ponía tanto interés y tanto detalle en la parte trasera de las estatuas que de la delantera. Y el hombre se extrañó y dijo, pero maestro, si esto una vez ubicado en su sitio a 20 metros de altura, fijado con hormigón y cemento,
y solo se va a ver la parte delantera, nadie puede ver la trasera. ¿Qué sentido tiene hacer estas estatuas con tanto detalle si nadie los ve? Y el maestro le contestó, Dios lo ve. Y con eso lo justificaba todo. Yo no sé a qué Dios dedico los vídeos, ni el detalle, ni el tiempo que le estoy echando, y no sé siquiera si esto tiene algún sentido, pero no puedo ni no hacerlo. Eso me parece un desperdicio, no hacerlo me parece que todo aquello que aprendí, que me dediqué, se perderá como lágrimas en la lluvia, pero tampoco puedo no fijar el detalle, aunque no sé a qué Dios lo dedico. Solo contároslo. Eso mañana de sábado aquí solo con el gato y afuera hace un sol perfecto. Hace un día de esos de primavera que no hace calor ni hace frío. Podía haber cogido la moto en lugar de todo esto y darme un paseo. Podía haber acompañado a mi mujer a hacer no sé qué compras en no sé qué sitios. Pero me he quedado aquí intentando contentar a ese Dios que nunca va a ver las obras que hago.